Muy buenos días familia, ¿qué tal deportivistas? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos en un nuevo vídeo y vamos a presenciar, voy a ver en directo la rueda de prensa de Antonio Hidalgo como nuevo entrenador del Deportivo, que sabéis que firmó por una temporada con opción a otra más, siempre y cuando se clasifique el Depor como mínimo para jugar esos playoffs de ascenso. Un Antonio Hidalgo que viene con mucha ilusión, ya estuvo por la ciudad deportiva de Abegondo en el día de ayer. Ahora mismito ya están colgando la rueda de prensa que va a empezar, parece ser. Aquí está, después hablamos un poco lo que queráis, pero estoy ilusionado en ver a ver qué es lo que dice, qué propósitos tiene y a ver qué clase de preguntas le hacen de esta vez a nuestro entrenador. A ver, vamos a ponerlo aquí y vamos a ver qué es lo que lo voy a compartir aquí con vosotros, ¿vale? Ahí va. Como veis ya se está poniendo de que... Ahí va. ¿Estamos? ¿Sentáis o se quedará ahí? Venga, buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí en la presentación de Antonio Hidalgo. Como sabéis, entrenador del primer equipo masculino. Antonio, nacido en Barcelona en el año 79. Firma por una temporada, con opción a otra más, por el objetivo del ascenso. Ya sabéis, es jugador de fútbol de varios equipos, nacido en la cantera del Barcelona, ha pasado por Tenerife, por Zaragoza, por Osasuna, Sabadell, entre otros, y técnico pues en la última etapa en el Huesca, Sevilla Atlético anteriormente, Sabadell. Y bueno, un entrenador con un espíritu, unas ganas de crecer a la par del club, con una exigencia, un nivel de detalle máximo, un compromiso que desde el primer momento que ha pisado Coruña lo estamos viviendo y sintiendo, con una energía muy importante y que por supuesto tiene todo nuestro apoyo. Te deseamos, Antonio, lo mejor. Gracias. Tu suerte es la nuestra y nada, os dejo para que le podáis preguntar. Hola Antonio, Mario Durán, en directo para Voces de A Coruña. No sé un poco qué esperas de esta llegada, con qué objetivo llegas al club, qué esperas en esta nueva etapa. Bueno, lo primero, dar las gracias a Fernando, a Michel, a Máximo, a la propiedad por la confianza mostrada en mi persona, en mi cuerpo técnico. Estoy encantado de estar aquí, vengo con una energía brutal. Espero poder luchar juntos con nuestra gente, ir con todo desde el primer momento. Vamos a tener que trabajar muchísimo y así la exigencia va a ser alta. El escudo así lo transmite, la historia del club así lo pide. Vamos a trabajar muchísimo, es lo que podemos prometer, y con unas ganas de crecimiento grande por parte del club y por parte mía, y esperemos dar lo mejor de nosotros. ¿Qué tal, Antonio? Javi Torres en Radio Galega. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Bueno, siempre se habla mucho en aspectos futbolísticos. Antonio, empezaste siendo muy ofensivo en el Sabadell. En el Huesca tu equipo jugaba distinto. ¿Cómo es ese cambio, esa tendencia? ¿O eres un técnico camaleónico, ¿no? Ahora llegado al Deportivo, que te vas a adaptar un poco a lo que tengas en el terreno de juego. Bueno, es una evidencia que la experiencia te va dando diferentes situaciones y diferentes perfiles de jugadores. Yo creo que el mundo del fútbol cada vez es más importante, la adaptación que puedas tener a los perfiles que puedas manejar en tu plantilla. Es una evidencia que en Sabadell teníamos unos perfiles y en Huesca teníamos otros, pero intentaremos ser un equipo atrevido, muy ordenado. La categoría así lo exige y dependiendo del perfil de jugadores que nos vayan quedando, intentaremos hacer unas situaciones o otras.
¿Qué tal? Muy buenas, Antonio. Bienvenido. Adrián Canal de la Cadena SER. Ese objetivo que deslizaba ahora Fernando Soriano, de la máxima ambición, de ese posible ascenso, ¿es algo que ya desde el principio tú te atreves a soñar con él? O sea, ¿tú sueñas con algún día llegar con el Depor a primera? Y si es este año, ¿por qué no? Yo sueño todos los días, con trabajar, con esforzarme. Eso es lo que me enseñaron en mi casa. El club así me lo ha transmitido desde el primer día. Lo que sí que puedo prometer es mucho trabajo, muchísima ambición desde el primer día. Yo creo que hay una ilusión tremenda y la exigencia del club no soy yo el que va a descubrir eso. Y soñamos con trabajar unidos, trabajar juntos, ir día a día y que podamos todos conseguir poner al Depor lo más arriba posible. Hola Antonio, ¿qué tal? Sergio Pascual, Radio Nacional. No sé si en ese deseo cuenta con Jeremai para la próxima temporada. No sé qué le han dicho desde la dirección del Deportivo. Bueno, desde el club me transmiten que Jere tiene muchísimas ganas de continuar en el club, que se cuenta con Jere en todo momento. Yo creo que es un jugador que ha demostrado el cariño que tiene al club y a unos colores. Es un jugador diferencial, los entrenadores queremos ese tipo de jugadores y yo cuento con él para la próxima temporada. ¿Qué tal, Antonio? Leticia Chasca de Nacope. Decías, sueño trabajar y esforzarme, pero ¿va a ser objetivo ascenso la próxima temporada o se va a ir viendo día a día? Yo entiendo vuestra pregunta y vuestra ilusión y lo que nos marca y la exigencia del escudo. Lo he vivido desde que era pequeño esa situación, pero a mí me gusta prometer cosas reales. La realidad es que voy a trabajar muchísimo, nos vamos a dejar la vida en cada momento para intentar dar una seña de identidad al equipo y poder competir todos los días y a partir de ahí ir creciendo. Necesitamos a nuestra gente, van a estar de nuestro lado y eso va a ser fundamental. ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido, Sergio González, Radio Marca. Te quería preguntar, aunque llevas poquitas horas en el club, no sé si ya os ha dado tiempo a ver un poco lo que tenéis sobre la mesa de cara a la temporada que viene, casi una treintena de jugadores con contrato. No sé si ya habéis hablado un poquito de eso y si tú eres de los que prefieren una plantilla más amplia o prefieres una plantilla un poquito más corta para dejar la puerta a los que vengan por detrás. Bueno, evidentemente, desde que firmamos el acuerdo, pues nuestra primera convicción es hablar sobre la plantilla. Vamos a ver cómo se va a ir definiendo todas esas situaciones, hablando con Fernando y su equipo, a ver cómo podemos ir viendo las diferentes situaciones. A mí, si me preguntas, prefiero plantillas cortas que largas. Eso no quiere decir que la foto al final, el último día, haya una plantilla que sea o algo más corta o algo más larga. A mí lo que me gusta es que las plantillas que tengamos a disposición y jugadores que tengamos a disposición, que sean nuestros, que podamos contar con ellos, y porque al final yo creo que eso es una pieza importante, porque al final el grueso de la plantilla son los jugadores que lo forman, los que están en el vestuario, y hay que aprovechar a todo el mundo. Hola Antonio, bienvenido. Gracias. Luis de la Cruz, Diario AS. Yo quería preguntarte un poco cómo fue este proceso hasta estar aquí sentado. Quiero decir, esa decisión de salir del Huesca, esa llamada de Osasuna, si la hubo, cómo decides el Deportivo, ¿cómo ha sido todo ese proceso? Bueno, ha sido un proceso que nuestro contacto físico fue a partir de que terminó la temporada. En Huesca nos estábamos jugando también muchas cosas y al final entendí que en Huesca había acabado una etapa. El trabajo de las secretarías técnicas es tener preparado diferentes situaciones y en nuestro caso como profesionales también ver las diferentes situaciones que se pueden dar. Cierto es que hubo diferentes intereses por diferentes equipos, pero lo que sí que te puedo decir es que el Depor, con Fernando a la cabeza, fue el equipo que mostró más interés, que ha estado mucho más pendiente, que ha cuidado todo tipo de detalles, nos ha mostrado mucha confianza y mucho cariño y para mí eso es fundamental. ¿Qué tal, Antonio? Jorge Lema, Deporte Campeón. Tienes la ventaja de que has podido ver al Depor este año mucho, te has enfrentado a ellos recientemente. Más allá de lo que pueda cambiar la plantilla, de los que puedan salir, de los que puedan venir, no sé si tienes ya una idea clara de puntos fuertes, de vamos a potenciar esto y, al revés también, puntos débiles de esto es lo primero que quiero atajar. Bueno, al final todo el mundo tiene su manera de trabajar, han habido diferentes situaciones antes de que yo llegue,
todo el mundo intente potenciar y mejorar esas situaciones que no son tan buenas. Vamos a ir viendo las situaciones que creemos. Llevamos poco tiempo aquí y sobre todo es importante conocer al jugador en el día a día para lo que nosotros queremos, transmitirles nuestra idea y a partir de ahí poder decidir el plan de acción que queremos llevar a cabo. Hola, Pedro Barreiros, de La Voz de Galicia. Quería preguntarte un poquito por la cantera. Sabes que es un proyecto estratégico del club que ha tenido mucha importancia en estos últimos años. ¿Cómo la ves tú y qué conoces de la cantera del Deportivo? Bueno, es un punto importante que la propiedad así nos lo ha hecho saber. Está claro que es un punto fundamental para el crecimiento del club. Creemos muchísimo en la cantera, sobre todo creo mucho en el talento. Hay jugadores que vienen empujando por detrás y que seguramente iremos analizando más en el detalle porque seguramente no tengamos toda la información. Ya tenemos gente en el primer equipo que son referentes y al final eso marca la diferencia porque al final eso son señas de identidad, jugadores que sienten los colores, que sobre todo impregnan a la gente que llega y es importante esa situación y estaremos muy atentos a la cantera. Preguntar también, Antonio, ¿qué recuerdos tienes un poco de Coruña no solo como entrenador, sino como jugador? Incluso me han comentado que de niño estuviste aquí en La Torre en un torneo con Xavi y con Jofre. Sí, estuve y creo que ayer paseando pasé por delante del hotel, a lo mejor me equivoco y no era ese y era otro, pero la verdad que tengo grandes recuerdos. Yo creo que fue un torneo en juveniles, estuvimos una semana jugando ese torneo, lo pasamos bien, tengo muy buenos recuerdos y a partir de ahí he venido en diferentes etapas como jugador y como entrenador, una ciudad maravillosa, todo el mundo habla muy bien de la ciudad y esperemos nosotros que llegamos de fuera impregnarnos de todo eso, saber qué significa ser del Depor, lo que significa vivir en La Coruña. Intentaremos representar todos esos valores que espero que entre todos nos vaya ayudando a sentir ese sentimiento por el equipo. ¿Qué tal, mister? Bienvenido, Xene Silveira, para La Opinión. Antes hablabas un poquito de Jeremai, hay varios jugadores troncales jóvenes en el equipo, Jeremai, Mella, Barcia. Tú como entrenador, ahora analizando a futuro, ¿cómo puedes llevarlos a un siguiente nivel deportivo y futbolístico? Es una muy buena pregunta, es algo que me encanta, es algo que disfruto intentando hacer ver a mis jugadores el potencial que tienen, intentar llevarles al límite de sus posibilidades, hacerles ver que con el trabajo y el sacrificio eso va a estar mucho más cerca. Si nosotros tenemos un rendimiento de estos tres jugadores que tú has nombrado, intentaremos llevarles al siguiente nivel, como tú dices, y es algo fundamental para el crecimiento del club y sobre todo para el crecimiento de ellos. Sí, en el anuncio oficial es contrato por una temporada con opción a otra. ¿Por dónde pasa esa otra? ¿Son objetivos deportivos? No sé si nos podéis comentar algo. Bueno, es una temporada con opción a otra en caso de ascenso. Estamos en una situación que las dos partes llegamos a un acuerdo y estamos muy cómodos en esa situación y la verdad que muy contento. Sí, mister, te quería preguntar, en el fútbol siempre hay qué es jugar bien, qué no es jugar bien. ¿Tienes la idea de que tu Depor, a ver cómo lo digo, pueda gustar al aficionado, que no se aburra? No sé si eso es parte, digamos, la puesta en escena parte de también, además de los resultados, de lo que tú piensas, ¿no? De que puede ser tu Depor. Es una pregunta muy amplia y seguramente si nos ponemos con una cerveza por delante, lo que vamos a llegar a un acuerdo es que los dos queremos ganar. Eso pasa primero por ahí, porque esto va de resultados y a partir de ahí, evidentemente, vamos a tener una idea. Sabemos el talento que tenemos entre manos e intentaremos ser protagonistas en la mayoría de las situaciones, teniendo en cuenta la igualdad de la categoría. Vamos a tener que sufrir muchísimo, me vais a escuchar seguramente esta palabra mucho durante la temporada. La siento así, con ese sufrimiento bueno de poder sentir cosas y sentir que van a costar, y en ese sentimiento yo creo que vamos a poder crecer mucho. Hola, mister, otra vez aquí. Son dos preguntas un poco en una. Este año, por ejemplo, vimos en Huesca un jugador como Soko, de banda, ponerlo arriba. No sé si vamos a ver cosas así aquí, que algunos jugadores que pensamos que solo pueden jugar en un sitio jueguen en otro. Y también en Huesca te vimos jugar mucho con tres centrales. El Depor destaca que te puedes adaptar a la plantilla, a diferentes sistemas. No sé un poco cuál es tu idea por ahí, si van a ser tres centrales, si veremos varios sistemas, jugadores que igual reinventes.
Bueno, entendimos, sobre todo la situación de Patri, entendimos que era una situación que creíamos que era mucho más ventajosa para él y para el equipo. Los números de Patrick nos dieron la razón e intentaremos sobre todo que el jugador esté cómodo en la situación que nosotros creamos y sobre todo convencerle de que si creemos que en otra posición puede rendir a un máximo nivel que en otra, y sobre todo por lo que hablaba un poco de la situación de poder tener una plantilla corta que se pueda adaptar a diferentes situaciones, y veremos esa situación. Sobre la segunda pregunta, ya no es tanto jugar con 3 centrales. Seguramente si analizamos un poco más en detalle, nosotros hacíamos más salidas de 3 con Loureiro, que es más lateral central en esas situaciones. Estoy convencido que aquí en el Depor podemos hacer esa situación, la podremos adaptar ya sea por la derecha o por la izquierda, dependiendo de dónde podamos meter ese mediocentro que pueda darnos esa superioridad. La podemos hacer en diferentes situaciones de 4 o de 5. Eso, yo creo que el mundo del fútbol evoluciona mucho y tienes que estar constantemente evolucionando y cambiando cosas, sobre todo porque los rivales tenemos mucha información, todos los equipos. Si no eres capaz de variar algunas situaciones para hacer daño al rival, pues iremos viendo esa situación y la iremos cambiando. ¿Alguna pregunta más? Sí. Xosé Antón Fraga, Televisión de Galicia. Llevas ya tiempo en el fútbol, como entrenador tienes un pasado Sabadell, Huesca, anteriormente Sevilla Atlético. El Deportivo, digamos, es un escalón más en esta carrera. Imagino que para ti también profesionalmente es un reto que hasta ahora no has tenido, ¿no? El poder, de hecho, bueno, te marcas como objetivo el ascenso, ya no se baja de ahí. Cuando una vez se pronuncia esa palabra, esa queda, ¿no? Bueno, al final son situaciones que de momento de mi boca no ha salido esa palabra, pero sí que tenemos una ambición grande. El club queremos tenerlo en lo más alto que podamos, vamos a luchar por eso. Tengo una ambición y para mí es una bendición estar aquí en ese siguiente paso. Yo creo que ha sido el siguiente paso que tocaba en mi carrera. Estoy muy convencido de lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Necesitamos a todo el mundo, necesitamos a la afición, os necesitamos a vosotros. Sé que necesitamos que la afición que son más de 27.000 abonados con listas de esperas. Eso es una auténtica locura, una bendición tener a esa gente entregada. Somos nosotros los que tenemos que darle ese plus para que se convierta un poco en éxtasis, en esa locura que queremos que se convierta Riazor, y a partir de ahí convencidos de que vamos a luchar con todo. Hola, buenos días. Yo soy Alberto Gómez Barros. Quería preguntarle a Fernando Soriano si puedo. Después. ¿A Fernando Soriano se le puede preguntar? ¿Vas a preguntar al míster o...? Quería preguntar por los tiempos, por qué se decide la no continuidad de Grisán y por qué se apuesta por Antonio Hidalgo y los tiempos de todo este proceso. Bueno, en ese sentido, comentar que los tiempos ya los conocéis. Yo creo que habéis seguido un poco la situación que ha ido llevando el club. La decisión es por muchos factores. Llevo aquí 2 temporadas, conozco a Óscar y su evolución como entrenador en estas 2 temporadas. Empezó en el Fabril. Decidimos que estuviera en el primer equipo y bueno, yo siempre digo que no hay el entrenador perfecto, sino la persona adecuada en cada momento. Creo que Óscar hay que estarle, o le estoy yo súper agradecido, se lo he dicho muchas veces, creo que ha hecho un trabajo formidable. En este momento, ahora mismo, pensamos que la persona idónea es Antonio para los nuevos retos y objetivos que nos marcamos, y esa es la decisión. Son responsabilidades que llevo en el cargo, que se hacen siempre con la mejor de las intenciones y de las decisiones para buscar el mejor futuro para el Deportivo, intentar llevarlo a lo más arriba posible, y es un poco lo que te puedo comentar de ese tema. Y los tiempos han sido lo que ha dicho Antonio, un poco la dirección deportiva. Estamos obligados a estar preparados siempre, estamos en constante movimiento de reuniones de jugadores, entrenadores, diferentes situaciones para conocer el mercado, para después, cuando toca tomar una decisión, pues estar preparados para hacerlo de la mejor manera. Bueno, a mí me vale que me conteste cualquiera de los dos, pero ¿cuántos retoques puede necesitar la plantilla de aquí a final de agosto? Bueno, intentaremos hacer los retoques necesarios para hacerla la más competitiva posible, para poder aspirar a lo máximo.
que esté dentro también de la filosofía y de la idea que tiene el míster, y a partir de ahí conjuntamente buscar las mejores soluciones para, ya te digo, que para intentar estar más cerca de esa exigencia máxima que es la que buscamos. Ya para el míster, que si no se queda ahí. Ya aterrizado en Coruña, ya conocida la fecha de inicio de Liga, no sé si tienes un poco diseñado, aunque sea mentalmente, la pretemporada, el inicio, cuántos amistosos quieres, y luego en esto que estamos hablando de mercado, si entre comillas eres un técnico intervencionista, es decir, que estás muy encima, y si incluso ya le has hecho alguna petición, o te amoldas mucho más a lo que está de moda ahora, es perfil X de un jugador. Bueno, al final yo soy un entrenador que al final tiene que trabajar cuando la foto esté el día 1 de septiembre, se haya acabado el mercado, veremos cómo hemos llegado a ese momento. Evidentemente trabajamos con diferentes opciones, diferentes perfiles para poder adaptar lo que tenemos en la cabeza, el cuerpo técnico, y poder sacar el máximo rendimiento. En eso es una relación que vamos a tener desde ya para poder intentar incorporar a los mejores jugadores que podamos pensar en las posiciones que creemos que tenemos que reforzar, pero con un diálogo importante. Aquí siempre hay jugadores que son del Depor, no son de una parte ni de otra, así lo entiendo yo. Ese es el trabajo que hemos hecho en los últimos años, sobre todo en mi última etapa con Ángel en el Huesca, y yo creo que eso te lleva mucho más al objetivo cercano, ¿no? Bueno, eso es algo que evidentemente al llegar tan tarde, eso ya estaba más o menos planificado la fecha, pero al final la Liga me parece que empieza el fin de semana del día 16, empezaremos sobre el 7 a entrenar, hay diferentes amistosos programados. A mí siempre me gusta tener una gran cantidad de partidos para ir cogiendo los automatismos, veremos cuántos son al final, pero eso ya está en marcha. ¿Qué tal? Hablas mucho de cuerpo técnico, cada vez más los entrenadores siempre dicen que la importancia de los que os rodean. No sé si nos puedes hablar un poco de quién te va a acompañar, quiénes son esas personas de confianza que vas a tener en el día a día. Gracias. Sí, en el cuerpo técnico viene conmigo Ignasi, que lleva conmigo desde la época de Sabadell, y Óscar, que lo acabamos de incorporar al cuerpo técnico. También sabemos que hay gente por parte del club que forma parte del cuerpo técnico. Vamos a intentar hacer el mejor cuerpo técnico posible. Vamos a analizar todas las situaciones que puedan haber y que tengamos que analizar, y sobre todo la importancia de ese cuerpo técnico, que todos tengamos una idea clara, ¿no? Sí, Antonio, bueno, supongo que también cuando uno analiza, ¿no?, la situación, la realidad del deporte es que en los últimos años ha habido mucho cambio en el banquillo. No sé si esto te han transmitido paciencia, si también has podido hablar, que como trabajaste en su día con Imanol, bueno, no sé, quería preguntarte un poco por las dos, ¿no? ¿Qué te ha transmitido él si has hablado, y sobre la paciencia aquí en el banquillo? Ya, pero yo te preguntaría en qué club no cambia de entrenador, ¿no? Al final son situaciones que hoy en día se dan en el mundo del fútbol, tenemos que convivir con eso. Ojalá podamos pasar muchísimo tiempo juntos, eso quiere decir que nos va a ir bien a todos. Y con respecto a Imanol, le tengo un aprecio grande, es amigo mío, he compartido una parte de mi vida fundamental para mi formación como entrenador, y le tengo un cariño enorme y un respeto muy grande. Yo simplemente, que se habló mucho antes de que viniese, sobre todo la semana pasada, de que había aparecido Sasuna también, no sé qué nos puedes contar, si eso ha retrasado tu llegada aquí, y si te dicen una posición que crees a día de hoy que tiene que reforzar sí o sí el equipo, ¿cuál crees que es? Bueno, sobre la segunda, vamos a ver las situaciones, porque tenemos que analizar mucho más en detalle todas las situaciones que podemos tener en la plantilla y a qué jugadores podemos aspirar. Y sobre vale. Bueno, al final son diferentes situaciones que he comentado un poco antes que surgen en los mercados. Las secretarías técnicas tienen que estar pendientes en su trabajo de poder tener diferentes opciones. Como profesionales, al final van apareciendo diferentes situaciones que tienes que analizar, pero al final te tienes que tener en cuenta el cariño que te muestran, el interés que te demuestran. Eso ha pasado desde el primer día que hablé con Fernando, y para mí eso me ha mostrado un cariño increíble, y espero devolverlo con trabajo.
Sí, no, simplemente una aclaración. Hablabas de que viene tu segundo, Ignasi, que es Ignasi Salafranca. Y Correcto. Óscar, ¿qué es? ¿Preparador físico, analista? Analista de campo, va a estar en campo, nos va a ayudar también, es una persona muy preparada, igual que Ignasi, vienen con muchísima ilusión y van a trabajar codo con codo conmigo. Vale, muchas gracias. 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 ¿Qué día nos fue? Bueno, pues aquí tuvisteis la rueda de prensa, ¿eh? No puede ser más tempranita, al momento prácticamente la vi con vosotros, bueno, la vi yo, ahora os la pongo a vosotros. Enfatiza mucho lo que es el escudo, el club, empaparse del Deportivo. Tengo aquí varias notas, varios apuntes tomados de todo lo que dijo, pero dejadme que os diga una cosa. A mí, la frase que me ha llamado más la atención, y eso tuvo que ser en las conversaciones que hubo con el entrenador, es lo que dijo Fernando Soriano. Vamos a adecuar la plantilla a las necesidades del entrenador. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Porque a lo mejor eso puede llevarnos a un siguiente nivel. A un siguiente nivel. Eso es lo que creo. La dirección deportiva y el entrenador tienen que estar de acuerdo en los fichajes y en las necesidades que necesita la plantilla. No como se estaba haciendo hasta ahora, que con Óscar Gil Sanz eso no se estaba haciendo. No se estaba haciendo para nada. Pero bueno, yo estoy contento con la rueda de prensa. Vamos a ver, él destacó, tengo aquí los apuntes, que cogí unos apuntes, la historia del club. Él sabe a dónde viene, sabe que está en un club histórico y sabe la responsabilidad que tiene, ¿no? Quiere un equipo atrevido y ordenado. Le gusta mucho el fútbol bonito, pero hay que ganar, pero quiere ser atrevido y ordenado, siempre dentro de un orden. Es un apunte que hizo él, bien lo oísteis, ¿no? Sabe de la exigencia del club, os lo voy poniendo por orden por lo que le fueron preguntando, sabe de la exigencia del club, sabe a dónde viene, está contento con el contrato que acaba de hacer, porque cree que lo deben de hacer así, porque oyes, si te amarras a un entrenador con 2, 3 años, o 3 o 4 años, y después no quieres contar con él, pues oyes, siempre hay que pagar una indemnización, y hay que, bueno, o si no, diferentes tipos de cláusulas que pueda haber dentro del contrato por objetivos no cumplidos. Pero bueno, un año y con otro opcional en caso de ascenso, o por lo menos jugar en el playoff, como dijo tanto Soriano como Antonio Hidalgo, Toñito, como le llamo yo, y que, oyes, para mí me parece una muy buena propuesta, la verdad. Dijo también que es prudente con lo del ascenso y que promete dar trabajo y seña de identidad al club. Son 22 equipos, hay que ser prudentes, pero hay que dar una seña de identidad y hay que trabajar mucho. Que yo no digo que antes no se trabajara, pero hay que trabajar mucho. Si a eso le añades que dijo que hay que ser atrevido y ordenado, pues a lo mejor empiezan a encajar ya más piezas, desde mi punto de vista. También dijo que prefiere plantillas cortas y jugadores que sean nuestros, para poder contar con un proyecto. O sea, que lo que venimos diciendo, eso de 30 jugadores hay que empezar a dar salida, pero la salida es que hacen falta que salgan mínimo 15. Y yo creo que entre 12 y 15 van a ser las salidas que va a haber. No sé cómo se las va a armar Soriano, pero creo que van a ser las salidas que tiene que haber. Después dijo, estoy yendo por orden, yo os digo, que el Depor es el equipo que mostró más interés. Fue el que más se acercó a él, fue el que más ímpetu y el que más ganas tenía porque viniese a liderar un nuevo proyecto aquí en Coruña. Y oyes, pues ante eso, pues parece ser que le pesó más que lo que es el llevar a un club de primera división como podía ser Osasuna. La cantera dijo que iba a ser fundamental y que hay jugadores que están empujando fuerte. Son jugadores
los jugadores de la cantera que dan señas de identidad al club. Y tiene toda la razón del mundo. Yo digo que tendrá que estudiarla, lógicamente. No sabe cómo aún los jugadores que tenemos, no sabe cómo juegan, tendrá que ponerse al día con los entrenadores de los filiales, tanto con Manuel Pablo como con el del juvenil, y entonces saber cuáles son los jugadores que pueden subir o con los que puede contar a lo largo de la temporada. Parece ser, eso sí, que Kevin Sánchez va a pertenecer a la primera plantilla el año que viene. Eso sí, desde luego. Y dejó muy claro que va a intentar impregnarse del club y de la ciudad. Ya te lo digo yo ahora, Toñito. Como te impregnes del club y de la ciudad, te vas a enamorar porque a todo el mundo le pasa igual. A todo el mundo le pasa igual. Y como lo hagas bien, lo vas a petar, neno. Como decimos en Coruña, lo vas a petar, neno. Es que ya te lo digo yo y ya te digo que con todos esos mimbres, si llevas a cabo todo lo que estás diciendo, que después hay que ponerlo sobre el césped, aquí no vas a tener problema ninguno, desde luego. Él promete trabajo y sacrificio y quiere llevar a los jugadores al límite para sacar lo mejor de ellos. Yo creo que aquí se va a acabar el salir a los partidos con los hombros caídos, como vimos en ciertos partidos la temporada pasada. Eso creo yo, ¿eh? Y dice también que lo primero es ganar. Porque le preguntaron entre jugar bonito, jugar bien, ganar. Bueno, lo primero es ganar, y es cierto, lo primero es ganar. Pero él dice que quiere ganar con una seña de identidad. Y entonces ya decimos, es que el Depor juega así. Que no se gana, bueno, pero tenemos una idea de cómo podemos jugar. Eso es fundamental para afrontar los partidos. Y después dijo, ya para terminar, ya dijo de las últimas cosas, lo que le fueron preguntando, que le gusta variar los partidos en función del rival, pero que no, teniendo nuestra propia identidad. Fue cuando le preguntaron por el tema de los tres centrales. Eso va a depender mucho de cómo nos jueguen los de enfrente, pero jugando nosotros con nuestra propia identidad. Eso son muchas horas de entrenamiento, hay que pasar muchas horas sobre el césped, hay que estudiar mucho sobre la libreta, hay que hablar muchísimo con los jugadores y hay que ponerlo mucho en práctica en los entrenamientos. Ya dijo que es un entrenador que está mirando con el club para tener varios partidos en pretemporada, porque a él le gusta jugar bastantes partidos en pretemporada, saber qué es lo que tiene. No se mojó sobre las bajas que pueda haber, desde luego, no se mojó sobre las altas, pero lo que sí dijo en 3 o 4 ocasiones, que él está en consonancia con el director deportivo para saber qué es lo que necesita la plantilla para dar ese salto de calidad que necesitamos. Pero no dijo directamente, eso lo dijo entre líneas, pero no puso directamente ni nombres en la mesa, ni puso nada que vaya a comprometer a las ganas de cualquier jugador que esté ahora mismito en la plantilla. Esta fue la rueda de prensa. Yo estoy esperanzado, hombre, vamos a empezar una nueva temporada, estoy esperanzado, tengo muchas ganas de ver ya cómo empieza la pretemporada, qué métodos de trabajo tiene, y oyes, que con muchas ganas, ya sabéis, le voy a llamar Toñito, ¿eh? No es una falta de respeto, oyes, por ponerle un apodo cariñoso, a ver si por lo menos, oyes, si sale bien la cosa, ¿vale? Que a lo mejor, oyes, pues en la jornada 10 tenemos que decir que Toñito se está equivocando, pero Toñito de momento, Antonio Hidalgo, Toñito, a mí me está generando ilusión, yo os digo la verdad. Esa es mi opinión, ¿vale? Así que ahora espero vuestros comentarios, espero qué es lo que pensáis, vuestras ideas de cómo visteis al entrenador, de qué os pareció, si lo veis como con unos objetivos claros, y que nada, que os leo, vale, y muchísimas gracias por el seguimiento en el canal. Ya sabéis, compartir, darle a like si os gustan esta clase de vídeos, y mirar, y para estar informados de todo esto, de todo lo que vaya en los medios de comunicación, y os voy a ir poniendo al día. Suscribíos, porque si no lo podéis leer, no lo queréis leer o no tenéis tiempo, bueno, pues mientras hacéis otra cosa en casa o lo que sea, o en vuestro momento libre, ponéis el canal y aquí os vais enterando de las cosas que yo voy a seguir dando la F5 para las siguientes
novedades que puede haber en el club, ¿vale? Así que ya sabéis, os animo a que os suscribáis y así esta familia deportivista sigue creciendo, ¿vale? Venga, os mando un saludo fuerte, familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.